comenzar a grabar y compartir para que solamente salgan ustedes, salga yo. Ok, aquí estamos. Nuevamente en nuestra clase de astrobiología, ya que como había dicho anteriormente, pues nuestra clase pues, trata de la astronomía, ¿no? O la biología aplicada a la astronomía, pero no hay que hacer tanto esfuerzo porque hay una rama de la astronomía que se conoce como la astrobiología. Y cuando hablamos de astrobiología estamos hablando de vida fuera del planeta Tierra, y es un tema que para mí por lo menos me parece bastante interesante, ya que el hombre se ha hecho esta pregunta durante milenios. ¿Existirá vida fuera del planeta Tierra o solamente seremos nosotros? Es una pregunta que bien vale la pena tratar de contestarse, ¿no? Y sabemos que la única forma que tenemos de contestar esa pregunta es descubriendo vida fuera del planeta Tierra. O si existe vida inteligente fuera del planeta Tierra que nos descubra a nosotros. Hasta ahora, pues eso no ha sucedido. Así que tenemos que estudiar la posibilidad de que exista vida. Existen dos o tres, ¿verdad? Vertientes sobre esta pregunta. Por ejemplo, hay personas que piensan de que sí, existe vida fuera del planeta Tierra. Incluso hay gente que dice que los extraterrestres se los han llevado. Hay personas que piensan que no, es imposible que exista vida fuera del planeta Tierra. Hay otros que tienen una posibilidad abierta. En ese campo, más o menos me encuentro yo, ¿no? Sí, debe existir vida fuera del planeta Tierra, es muy posible. No necesariamente tiene que ser inteligente, puede ser vida muy simple. Existen todas las posibilidades hasta que no descubramos si existe vida o no, pues no tendremos una contestación segura. Ahora, hay un problema con esto y es que nosotros podemos descubrir vida fuera del planeta Tierra, pero nunca vamos a saber si no existe. ¿Por qué? Porque el universo es muy grande y buscar en todas partes del universo es imposible. Así que nada. La clase de hoy es persistencia de la memoria, ¿verdad? Nuestro taller. Vamos a comenzar hablando de cómo funciona la vida en la Tierra para poder entender la vida fuera del planeta Tierra. Una cualidad que tiene la vida, o por lo menos como nosotros la conocemos, es que es muy compleja y que está evolucionado en la Tierra a lo largo de 4.000 millones de años, que es más o menos el tiempo que tiene la Tierra. La vida en la Tierra se originó muy temprano, desde que nació, de verdad, desde que se formó la Tierra. La vida se origina tempranamente en nuestro mundo. Y es bien compleja. ¿Qué tan compleja es? Bueno, si usted toma una roca y usted puede describir, yo digo, describa esta roca, pues en un solo párrafo usted la puede describir de qué está hecha la roca. Por ejemplo, tiene minerales, tiene algunos fosfatos, silicatos, esta roca, ¿verdad? Sí que tiene diferente composición. Y esta composición la podemos describir fácilmente en un párrafo. Ahora, para describir la estructura básica de un árbol o una brizna de hierba o una vida unicelular, se necesitan varios volúmenes de libro para describir simplemente cómo funciona una célula, qué tipo de célula es, eucariota, procariota, cómo funciona el núcleo de una célula, la membrana celular, todo eso, simplemente explicar eso y cómo funciona nos va a tomar varios volúmenes de un libro. Así que la vida más básica es sumamente compleja para describir. Y pensaba definitivamente en estos días, y estaba pensando yo en eso, de lo compleja que es la vida. Cómo de lo inanimado sale lo animado, es algo bien complejo. Solo para tener algún ejemplo, solo en nuestro planeta, en su mayor parte constituido por líquido, o sea, por agua, existen diferentes formas de vida y las podemos ver aquí que nos van a parecer muy extrañas. Por ejemplo, hay una serie de comunidades transparentes que viven en las profundidades del océano, como lo que estamos viendo aquí en esta fotografía. Mira ahí a su izquierda una vida que la luz la puede atravesar. También existen sociedades que se comunican cambiando patrones de luces. Imagínate eso, nosotros no podemos hablar cómo se comunican esta vida que está en las profundidades del océano. Pues cambiando patrones de luces se pueden comunicar y nos puede parecer muy extraño, pero son así. Hay seres en las profundidades del mar que emiten su propia luz, no solamente aquí en la tierra, ¿verdad? En la superficie como la luciérnaga o cucubano, sino que en las profundidades del mar existen
seres que ya pueden emitir su propia luz. Flores hambrientas, o sea, animales que parecen entre flores y animales que no podemos describirlas muy bien, que viven en la profundidad del océano, que comen peces. Así que es vida muy extraña, muy difícil de concebir en nuestra imaginación, pero que existe en nuestro planeta y pudiéramos pensar, wow, los extraterrestres ya viven en nuestro planeta porque es vida muy extraña, ¿verdad? No es que necesariamente son extraterrestres, sino que es muy extraña. Y hablaba yo con el otro grupo, por ejemplo, si usted ha visto la película Avatar, sale una Pandora donde existen unos seres bien extraños, unas flores que comienzan a moverse, ¿verdad? Y a comer, otras que flotan. Esos seres que tomaron de ejemplo de esa película es de vida de la Tierra. Aunque las crearon simulando un ambiente extraterrestre, realmente tomaron seres, vida de la Tierra, las extrapolaron para que pareciera vida que existe en otro lugar del universo. Así que toman vida de la Tierra para dar ejemplos de cómo sería la vida extraterrestre. Y la podemos encontrar en el fondo del océano. No es vida extraterrestre, pero es vida tan extraña que nos parecería que viene de otro mundo. Y usted lo puede ver como por ejemplo en esa fotografía. Existen otros seres como las ballenas que tienen sistemas sociales bien complejos de comunicación. Ellas se comunican utilizando unos sonidos graves con los cuales se comunican y no necesariamente, ¿verdad? El sonido ese característico que tiene una ballena, que usted lo puede ver, por ejemplo, en la película Finding Nemo, ¿no? Que Dory comienza a hablar en cetáceo. Pues no, ellas emiten unos sonidos también de frecuencia bien baja en las que se comunica. Y una ballena puede estar en el Ártico y otra ballena en el Ecuador y aún así se pueden comunicar bajo el agua emitiendo esos sonidos. Por mucho tiempo, ¿verdad? 99.9% del tiempo de las ballenas en la Tierra no hubo humanos en el océano, así que se comunicaban muy fácilmente. Actualmente el sonido que hacen los barcos y todo, ¿verdad? Todo tipo de embarcación, pues impiden un poco que las ballenas se puedan comunicar. Ok, para sobrevivir, la ballena tiene que tener este conocimiento. ¿Qué significa un cántico? Para saber qué es lo que le está diciendo la otra ballena. Ahora, ¿tendrán las ballenas escuelas de ballenas para poder aprender qué significa un cántico? ¿Verdad que no? Así que, ¿cómo la ballena sabe esta información? ¿Será que la mamá ballena le enseña a su cría qué significa un cántico? Si es un cántico de encontré comida, si es un cántico encontré otras ballenas, o lo que quiera decir. ¿Cómo la ballena aprende eso? Ok, hay dos formas en las que nosotros almacenamos información, por lo menos los animales, ¿no? Una es nuestro cerebro y otro es nuestro ADN, nuestra genética. Ok, eso funciona como dos grandes bibliotecas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cómo amamantar, cómo convertir camarones en grasa, cómo contener la respiración debajo del agua, su larga recorrida de las ballenas, pues esa información viene guardada en su ADN. Por ejemplo, las ballenas no pueden respirar bajo el agua, se ahogarían. Ellas tienen que salir a la superficie, atrapar aire y sumergirse por un tiempo. ¿Cómo ellas saben que tienen que hacer eso cuando nacen? ¿Será que la mamá ballena se lo enseña? Pues no, eso viene en su genética. Ya en su genética, ya esa información está escrita. Ok, ¿cómo convertir los camarones o usted mismo? ¿Cómo lo que usted se come lo convierte, esas grasas las convierte en energía para poder sobrevivir? Usted no tiene que decirle, me comí este sándwich y ahora necesito convertirlo en energía, ¿verdad que no? Ya su cuerpo lo sabe cómo hacerlo. O usted no tiene que indicarle a su corazón, tienes que latir. Ya ese músculo involuntario está latiendo. ¿Por qué? Porque ya está en nuestros genes. Usted no tiene que recordar respirar. Imagínese usted, se sienta un momento a ver una serie y se le olvidó respirar, se murió. ¿Verdad que eso no sucede? No, ya usted sabe cómo respirar, nace sabiendo cómo respirar. Así que esa información pues viene de nuestra genética, ya eso está guardado. Hay otra información que está en el cerebro. Por ejemplo, ¿quién es tu madre? Usted nace, pero esa información, usted no nace sabiendo quién es su madre, eso se le enseña con el tiempo, aunque hay cierta afinidad, ¿verdad? O qué significa el cántico cuando se está escuchando. Esa información, en el caso de las ballenas, pues va de madre a hijo.
le enseña qué quiere decir un cántico. Así que, sí, las ballenas aprenden qué significa un cántico, aprendiéndolo de su madre. Ok. La biblioteca de la genética de las ballenas, de los seres humanos, de todos los seres de la Tierra, incluyendo de las plantas, está hecha de ADN. Esta es una molécula como la que usted está viendo en esta fotografía, ¿no? Es una molécula muy compleja donde se guarda muchísima Eh, información. con permiso, Michi, que a Ian Carrasco se le fue el internet y por eso fue que se fue de la reunión, se le cayó el internet y la reunión lo votó. Que está tratando de conseguir, que está tratando de conseguirlo. Ok, ya me si le habrá escuchado. Si en el momento que él quiera entrar, pues le damos paso. Ok, aquí, por ejemplo, como estamos viendo en la fotografía, estamos viendo una cadena de ADN. Este ADN humano está escrito en un idioma de miles de millones más antiguo, ¿verdad? Mucho más antiguo que cualquier lengua humana. Cada grupo coloreado de átomos es una letra de nuestro alfabeto genético. Hay millones de letras, varios miles de millones de bits de información. Usted sabe lo que son los bits, ¿verdad? En cuestión de computadora, cuánta información puede guardar un equipo electrónico. Yo me acuerdo cuando era, ¿verdad? Ya, de la edad de ustedes, que salió el primer Nintendo y decía, este Nintendo pues tiene 8 bits. Y nosotros sabíamos porque se veía bien para aquella época. Pero luego comenzaron a salir con Nintendo de 16 bits. Y wow, ahora sí que esto tiene mucha información y se ve mucho mejor. Después salió el 64, este tenía mucha más información, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues, según ido avanzando, pues es mayor la cantidad de bits de información que puede almacenar. Pues así funciona nuestra genética. Nuestra genética, pues, guarda información y solamente, ¿verdad? Nuestro ADN guarda millones y millones y millones de bits de información. ¿Por qué? Porque tiene que recordar mucho. Por ejemplo, como le dije, respirar, transformar nuestra comida en energía, las funciones de los órganos internos, todo eso, pues viene dentro de nuestra genética. A más instrucciones necesita un organismo, porque el organismo es más complejo, más millones de bits de información necesita. Un virus, que es de lo más sencillo que existe, porque no es algo vivo como tal, necesita solamente 10.000 bits de información para poder, porque lo único que ellos hacen es reproducirse. Un virus lo que hace es reproducirse, infecta las células y se reproduce. Así que solamente necesita 10.000 bits de información. Ahora, una bacteria, que es por mucho más complejo, ya que es un ser vivo, necesita alrededor de 1.000.000 de bits para funcionar. Entró Ian Carrasco ahora. Ok. Así que una bacteria que es más compleja que un virus necesita 1.000.000 de bits para funcionar, que son unas 100 páginas de un libro. Ahora, una ameba, que es un organismo unicelular, necesita unos 400 millones de bits de información en su ADN para funcionar, equivalente a unos 80 libros de 500 páginas cada uno. Así que imagínese eso, para cómo funciona una ameba, que es el organismo ese que usted tiene ahí a su derecha en la parte inferior. Eh, Eso que es unicelular, que es microscópico, necesita de la cantidad de información igual a 80 libros de 500 páginas cada uno para cómo funciona esa célula. Así que imagínense solamente un ser humano. Por ejemplo, un ser humano en cada célula solamente necesita 5.000.000.000 de bits para funcionar. Eso equivale a 1.000 libros solamente para una sola célula. Una célula de su cuerpo necesita información equivalente a 1.000 libros para poder funcionar. Así que imagínense lo complejo que es su cuerpo. Nuestro cuerpo contiene genes, la información necesaria para hacer lo que no necesitamos aprender. Por ejemplo, ¿quién le enseñó a usted a reír? ¿Verdad que usted no necesita aprender a reír? Pues eso viene en su genética. ¿Alguien le tuvo que enseñar a estornudar? ¿Verdad que no? Pues no, viene en su genética. ¿A reproducirse? No. ¿Digerir la comida? No, eso viene en sus genes. Ahora, esa genética nos ayuda a sobrevivir en nuestro ambiente. Por ejemplo, nuestra genética está diseñada para
comer ciertos organismos. Yo me preguntaba específicamente en estos días, ¿por qué un perro puede tomar agua de un charco y no se enferma y nosotros tomamos agua de un charco y nos enfermamos? Porque nuestra genética ya está adaptada a través de miles de años a crear un ambiente en nuestro cuerpo para solamente aceptar cierto tipo de agua, que sea purificada y eso, ¿verdad? Que sea limpia por lo menos. Así, para un perro su genética se adaptó a poder tomar esa agua. Tiene otros ácidos en su estómago que la pueden digerir muy bien. Pero eso ha pasado a lo largo de miles de años. El ser humano antes no era así. Hace 100.000 años o hace 1.000.000 de años el ser humano era de otra forma y podía tomar esa agua. Pero se fue adaptando a un ambiente más limpio. Ahora, ¿qué sucede cuando el ambiente cambia de repente? Por ejemplo, un cambio climático bien rápido. El impacto de un meteoro. Enfermedades infecciosas como las que están ocurriendo, supervolcanes, explosiones de supernova. Nuestro cuerpo no está adaptado para eso, por lo tanto nuestra genética no está adaptada y la genética lamentablemente no cambia de un día para otro. Cambia a lo largo de miles de años. Para eso nosotros tenemos nuestro cerebro. Nuestro cerebro guarda otra información que nuestra genética no puede, que es información más nueva, para ayudarnos a sobrevivir. Así que si cambia, si un impacto de un meteoro, nuestro cerebro nos va a ayudar a conseguir agua limpia, por lo menos purificarla, cosa que no puede hacer nuestra genética. O en una enfermedad infecciosa, nuestro cuerpo no está adaptado al coronavirus. Tendría que ocurrir, ¿verdad? La inmunización y todo eso. Pero podemos crear vacunas con nuestro cerebro que tiene esa información. Para eso, como dije anteriormente, tenemos nuestro cerebro. Como otros órganos, ¿verdad? El cerebro ha crecido a lo largo de millones de años también. No es algo que se ha dado de la noche para la mañana, pero el cerebro tiene la capacidad de poder guardar información más reciente y poder funcionar más allá, ¿verdad?, que nuestra genética. Este es el punto de partida de todo viaje cósmico, nuestro cerebro. En nuestro cerebro podemos imaginar cómo llegar a las estrellas, podemos pensar e imaginar cómo llegar a la luna, ¿verdad? Nuestro cerebro es el reino de la intuición, podemos instruir, podemos hacer un análisis crítico, las ideas, la inspiración de cómo crear música, lo que leemos, lo que escribimos, es algo que podemos hacer con nuestro cerebro, no está en nuestra genética. El arte, la ciencia, la civilización, todo está en nuestra corteza cerebral. De ahí es todo parte, de ahí parte todo viaje, ¿verdad? Cósmico. Cuando hablo de esto, ¿verdad? Hablo a través de nuestra imaginación. Y eso funciona a través de neuronas, es el lenguaje del cerebro, ¿no? No es el lenguaje del ADN. Lo que sabemos está codificado en nuestras neuronas. Diminutos puntos de conexión que representan un bit de información. Poseemos unas 10.000 millones de neuronas en el cerebro. ¿Sabes qué es eso? 100.000 millones. La misma cantidad de estrellas que existen en el universo es la misma cantidad, en nuestra galaxia, es la misma cantidad de neuronas que tiene nuestro cerebro. 100 billones de conexiones neuronales. Ahí estamos hablando, wow, de ya mucho más. 100 billones de conexiones. 20 billones de volúmenes. 400 páginas. Ok. ¿Qué cantidad de información tiene tu cerebro? No lo que te está aprendiendo, sino cómo eso se decodifica, ¿verdad? Porque yo aprendí hoy que tenemos información en nuestro ADN, pero esa información se decodifica en nuestro cerebro y requiere muchísima energía y requiere muchas conexiones neuronales de nuestras neuronas, tanto como 20 billones de libros de 400 páginas cada uno. Escucho eso, 20 billones de libros de 400 páginas cada uno solamente de conexiones en nuestro cerebro. Y así se ve las conexiones de nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestra neurona. Así se ve el universo. Son fíjese que se parece muchísimo. Este es el universo, una imagen de nuestro universo, cómo se relacionan las galaxias entre sí. Esta es una imagen de nuestras neuronas. Ya damos un segundito y ya estamos terminando. Son las 2:02. Me quedan un minutito más. Lo voy a leer desde aquí. No han dicho, hablarlo desde aquí. La mayoría de los libros, o mejor dicho, ¿verdad? De los libros más nuevos de nuestro cerebro están en la corteza cerebral. La parte más primitiva está en el interior del cerebro, en la parte inferior. Por eso, ¿verdad?
lo más viejo se guarda en la parte más adentro de nuestro cerebro y lo más nuevo en la corteza cerebral. Por eso la agresión, la crianza infantil, la voluntad de seguir ciegamente un líder, está en lo más interior de nuestro cerebro. La escritura, el lenguaje, la lectura, que son cosas más nuevas en la evolución humana, pues están en la parte más afuera de nuestro cerebro, que es en la corteza cerebral. Ok. Es mucho más de lo que nuestros genes pues, tienen que hacer. Nuestros genes hacen información básica, aunque muy importante, y una gran mayoría. Pero nuestro cerebro, que ha ido creciendo a lo largo de los años, pues tiene mucha más información, muchas cosas más que hacer. Es por eso que solamente la corteza cerebral tiene es unas 10.000 veces mayor que la biblioteca de los genes. Nuestra pasión por aprender es nuestra herramienta para sobrevivir. Si usted no aprende, no sobrevive. Necesitamos aprender. Necesitamos aprender. No tomamos clases porque sí. Tomamos clases en una escuela porque necesitamos sobrevivir en un mundo que se hace cada vez más difícil. Ok. Ya son las 12:03, así que yo voy a terminar aquí. Seguimos en la próxima clase. Le voy a pasar entonces a Missy, termina de compartir para que se despida y si tengo alguna otra información que darle. Adelante, Missy. Ok, chicos, estaba verificando quién